Okay, should be recording that. Thank you. I You got don't. me and mommy? You sure you got me and mommy? No, don't get mommy. Yeah, get mommy. I wanted mommy on the video. I'll just get you. Okay, whatever. Then you're gonna have Voy a practicar porque más. voy a enseñar. Más. Tú lo Más puedes, Más amor. sí, pues, ¿sabes? Mi hijo toca la guitarra. Más de tu Señor. Oh. Pero él en la casa sí. More love, more power. In Spanish? In Spanish, more, más amor, más poder, más de tu Señor. Okay, I think that's good. More, it's the same way. We're gonna, like I said, we're gonna have to get together on a Friday night when you do have time, Mary, and go to your house and practice. Seriously. Oh my gosh. What? You trying to see you is messed up that bad? God. Look, you got Bought him a hedgehog, some hedgehog and shoe yesterday. Mary. Put it in her kennel. We get home, there's fluff all over the place. Mary, this Get a little bit. look, there's two kids right there. Look, they can clean the house real quick. Look, Yeah. there's two volunteers right there. What? As long as you feel, our house is cleaning up. They can go help Mary. Well, they gotta pick up the air bed. They can help Mary out. And Lily's like, what? Why don't we get volunteer work? You get fed. In a place. Para la hermanita Tilma, si viene. Got a place to sleep. You going home this week or you staying? I'm gonna stay. So that way you can put you to work. Angela still needs work done too. You can get girls on board. You can try to fix Hey, you your. wanna go through it again? I'm gonna try to fix yours, but I'm I gotta go to what's his name and get the gasket, buy the gasket for the carburetor. That's what it means. I just need some. I need she called it I can't think of it. I need a wrench so I can drag that carburetor. If I drag that carburetor with gas, I think it's jump right back up. I think it's got water in the carburetor. Too loud. Turn mine up and I'll control it better. No, the volume. You turn it all the way up? How much did you turn it? More, turn it up. So I can control it. About halfway. Thank
good? Did you get did we find a Podium, no. Podium yet? Anybody went and looked? What's that? Podium. podium? I don't think anybody's looked for it. Stephanie, see if you can find podium. Any of the classrooms. Oh, we don't have a podium? Yeah, that's what I'm saying. That's not good. Not today, but we were working on that one, that Conveyo Association. I'm not sure if That's the one. Actually, you can put it in the cap. That way, swing the microphone to you and talk. 5 more minutes, Mary. What is it? E-minor, it's Conveyo. Oh. So what was the English one? How does it go in English, Mary? Okay. Cuando veo, when I see, And get some Bibles. They're on the when I back. see the Lord, when I see the, Yeah. when I see The back the Lord. what? Huh? The back shelf? Yeah, they're paperback Bibles. They're in Spanish. So that's what it means, huh? Yeah, cuando veo es el Señor, that means when I see the Lord. Get about Cuando veo el Señor, cuán hermoso es el Señor. You know the song, hermano? Cuando veo el Señor. Cuando veo al Señor, Sí, ¿cómo se va? así. Cuando Cuando va veo cantando. al Señor. Ella no sabe cómo va el canto. Es que yo le estoy enseñando. Qué bueno tenerlo aquí. Día fue bueno, Dios es siempre bueno. Ay, hermano. Dios bendiga. Y mira, Juan veo el Señor. Juan.
avión en el aire. Oh, yo no iba para allá. See, I heard it on YouTube. It sounds different. It's different. It's a guy singing, not a girl. But it's different. Where the guy sings, one little little. That's what he does. No trajo nada que comer, ¿verdad? Hambre no trajo. Entonces, ¿qué? Deberías haber traído hambre. Oh, Señor. Es que la niña que siente la si quieren verla, vengan aquí. Ten cuidado muy bien a su marido. No tenga pendiente. Sí, allá lo vi en el río, allá echando puentes. Ah, sí. Allá andaba echando los puentes. Digo, y el negocio ya está solo. ¿Qué pasa? Echando fuerte. ¿Tú lo fuiste? Sí. Sí, fui a recoger a la hermana Chayita en la noche. Sí. Y cuando estaban los puentes, ahí estaba. Nomás que no pude entrar en el carro hasta allá. Tuve que caminar. Ah, no, al negocio no, dije, no me va a decir que coma, y pues no traigo dinero. Dije, Ay, caramba. no, estuve acá ya, como estaba ocupado en otro lado, ¿verdad? Pero sí fui para allá, ya estuve. Obviamente me pregunté a la hermana por qué. Aquí ando, yo me la llevo por 20 veces. Ok, adelante. ¿Cómo está, hermano? Buenos días, hermano. ¿Cómo está, hermano? Here's my coffee. My last swallow. Estaba cantando. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? No, que ahora va a empezar. Sí, pero no vamos a... Baby of the baby. Sí. Sí, o sea, ahí trabaja, No, I'm saying baby, my baby. aquí le dicen. My baby girl. Yummy. Bueno. Y de ahí viene salud. Y ahora por la predicación. ¿Qué you do that? No. Well, because I want to hear it. ¿Quién? ¿Yo? There you go. Daddy Buzz. You supposed to barely get it. ¿Mañana? Ah, bueno, a mí me gusta que si yo quería que pero que me quieran dar mañana. Yo creo que ella va a sorprender de repente. There you go. Better. Ok, perfecto. Ok. All right, where's your dad? Yo le digo que me toque. Oh, just wait and see who's gonna get on the drums. Buenos días, hermana. Buenos días, buenos días. Yo cumplí 16, ya creció, dice. Sí, pero hizo algo distinto. Se le hacía el pelo. Se ve muy bien. Gracias. Did you give him a copy of the music? Or he has a copy of it? Mary? Yeah, he does. Because he knows what the ball is. On the song. He knows what the music is. Hey, hermano Scott. You need music or no? Or you can just follow. I just follow. Okay. Bueno, podemos ya. Yeah, vamos a comenzar. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a todos ponernos de pie para iniciar el culto esta mañana y todos son bienvenidos. Vamos a empezar los coros. ¿Verdad? Y todos vamos a darle la honra y la gloria a Dios. Amén. Amén.
Okay. Yeah. Yo me entrego con el fin de ser fiel para siempre. Y alabaré solo a Él. Qué lindo, ¿verdad? Esa alabanza, ¿va? Cuando dice todo me rindo a Él, ¿verdad? Es bien bonito, bien lindo y
bueno, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio el pastor de poder estar aquí. Y todos, ¿cuántos nos visitan ahora, esta mañana? Amigos, no hay ninguno, todos somos de casa. Bueno, el pastor, pues, como sabía, primera vez, ¿nos puede dar su nombre, por favor? Me llamo Tamar. Tamar. Bueno, bienvenido. Démosle bien un aplauso. Como sabe, el pastor anda por Portugal, allá anda por la misión y es una gran bendición, ¿verdad? Y pues me dejó ahora estar aquí y bueno, oremos para que Dios lo pueda usar allá y que pueda ser de bendición para Portugal, ¿verdad? Y también pues también le queremos pedir a cada uno de ustedes que oremos por él, ¿verdad? Que Dios lo pueda bendecir allá, aunque tal vez es difícil por el idioma, ¿verdad? Pero bueno, Dios va a poner allá, ¿verdad? Bueno, entonces también le vamos a dar también, no voy a tomar mucho tiempo, le voy a dar el espacio al hermano que nos trae la predicación ahora, hermano Rafael. Amén. Démosle un aplauso. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Que sea de bendición. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tu bendición y gracias por tu amor, tu fidelidad, por el deseo que pones en nuestros corazones de venir a tu casa a alabar y glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, ahora que tú nos des sabiduría, que me des de tu espíritu, que pongas de tu espíritu en mí, Señor, para poder hablar con de nuevo tu palabra. Que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, y que nos anime, Señor, a producir esas obras que tú tienes preparadas para nosotros, que nos anime a estar dispuestos a obedecer, Señor, el mensaje de tu palabra, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, esta mañana vamos a tener un estudio de la epístola a los hebreos, ¿verdad? Vamos a comenzar un estudio de esta carta que fue escrita para bendición de los hermanos que la recibieron originalmente y para bendición nuestra, ¿verdad? El estudio va a ser en dos partes en realidad, porque es una carta que requiere un estudio extenso. Y este domingo lo que vamos a tener es una introducción a la carta de Hebreos y detalles acerca de la carta. Así que les voy a pedir por favor que abran sus Biblias ahí en el libro de Hebreos y estemos atentos a lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Lo que vamos a ver es un vistazo general acerca de toda la carta, ¿verdad? Cómo fue escrita, quién la escribió, en qué condiciones, para quién fue escrita y qué es lo que tiene para cada uno de nosotros para nuestra vida cristiana, ¿verdad? Esta es una carta importante en la vida de la iglesia que ayuda a los cristianos hebreos a entender que el verdadero culto de adoración ya no se basaba en la proximidad al templo. Recuerden que los judíos basaban su adoración en relación al templo. Tenían que ir al templo y si no estaban cerca del templo, lo que hacían era orientarse. Por ejemplo, si estaban lejos del templo en otro país, por ejemplo, ellos sabían que el templo estaba orientado para allá y entonces adoraban buscando al templo, ¿verdad? Pues ya no había esa práctica o práctica de ciertas costumbres judías, ¿verdad? Sino que se trataba ya de una relación vibrante y personal con el Mesías, con el Señor Jesucristo, ¿verdad?
esta epístola es una carta de gran revelación. Sin embargo, su origen exacto, su procedencia y su autor, en realidad, son desconocidos, ¿verdad? No conocemos, no tenemos muchos detalles acerca de su origen, aparte de la referencia que hace la misma carta ahí al principio, o a mejor dicho al final, de la ciudad de Italia en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 24, hace una referencia a los de Italia, ¿verdad? Pero en realidad su origen, la procedencia y el autor es desconocido. Ahora, ¿cuándo fue escrita la carta? ¿En qué fecha fue escrita? Hay dos cosas que nos pueden ayudar a entender cuándo esta carta fue escrita, ¿verdad? Al final del primer siglo, en la era cristiana, ya hay referencias acerca de esta carta. Los cristianos del primer siglo, al final del primer siglo, citan esta carta. O sea que ya hay referencia acerca de la carta. Eso es aproximadamente antes del año 100. Otra pista que nos ayuda a determinar cuándo fue escrita es que la carta misma hace referencia al templo. Y sabemos que el templo judío fue destruido en el año 70. Los romanos, el imperio romano destruyó el templo en el año 70. La carta entonces tuvo que haber sido escrita unos cuantos años del año 70, ¿verdad? Pero no muchos años antes, posiblemente en el año 68 o 69 después de Cristo, ya de la era cristiana, ¿verdad? Cerca de esa época puede haber sido escrita, ¿verdad? Pero alrededor de esos años. Como dijimos, el autor de la carta es incierto, no se sabe a ciencia cierta quién escribió esta carta, pero hay posibles autores, ¿verdad? Algunos creían, muchos creían, mejor dicho, que Pablo, el apóstol Pablo, escribió la carta, ¿verdad? Pero es muy diferente en realidad a los escritos de Pablo. Tenemos 13 cartas que sabemos que son de Pablo y las podemos comparar con esta y los escritos son diferentes. Uno de los personajes de la era cristiana, de los primeros cristianos, ¿verdad? Ahí cerca del año 80, un famoso erudito llamado Orígenes, estudiando quién fue el que escribió esta carta, llegó a esta conclusión: el contenido es de Pablo, es paulino, pero la letra, la gramática es de un autor desconocido, ¿verdad? Esa es la conclusión a la que llegó. En otras palabras, alguien a lo mejor que se relacionaba con el apóstol Pablo, porque tiene mucho del contenido paulino, de lo que se conoce como las cartas de Pablo, pero la letra no es de Pablo, ¿verdad? Pues, comparando esta carta con las cartas de Pablo hay una diferencia. De hecho, esta carta es considerada como una obra literaria dentro de la cultura helenista, la cultura griega, ¿verdad? Pero no se puede decir tampoco que es de Pablo, ¿verdad? Algunos creen entonces que la escribió Bernabé. ¿Por qué? Puesto que Bernabé era levita. Quiero que vayan ahí a sus Biblias y busquen Hechos 4:36. Hechos 4:36. El libro de Hechos, Hechos 4:36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Vemos ahí que Bernabé era originario de Chipre, una isla que está ahí en el Mediterráneo, ¿verdad? Pero dice que era levita. ¿Por qué Bernabé entonces? Bueno, el contenido de la carta es levítico, ¿verdad?
tiene mucho interés. El escritor tenía un marcado interés en el sistema levítico, en todas las leyes que aparecen en el Antiguo Testamento, y eso es lo que muestra el autor de Hebreos, ¿verdad? Ese interés en el sistema levítico. Bernabé tenía lazos con Pablo. Si ustedes se recuerdan, Bernabé fue el compañero de Pablo en el primer viaje misionero. Vamos ahí mismo a Hechos, capítulo 16, versículos 1 al 3. Perdón, Hechos 9, 23 al 27. Hechos 9, 23 al 27. Pablo, habiendo predicado en Damasco, y los judíos muy enojados con él, intentaron matarlo, ¿verdad? Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que éste fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Vemos aquí que Bernabé trae a Pablo, a los judíos, a los apóstoles, ¿verdad? Pablo, que en ese tiempo todavía se denominaba o se llamaba Saulo, ¿verdad? Le tenían miedo los discípulos porque conocían la historia de Saulo. Él andaba buscando a los cristianos más bien para matarlos. Y ahora decían, bueno, ¿y cómo es que yo creo que anda de espía aquí, más bien quiere saber quiénes somos nosotros para llevarnos y que nos arresten también? Pero Bernabé, viendo que la conversión de Saulo fue genuina y que él ya andaba predicando, fue y lo trajo. Vemos la conexión entre Pablo y Bernabé ahí, ¿verdad? Eso también ayuda a entender las semejanzas en Hebreos al pensamiento paulino de la carta. Es posible que Bernabé haya obtenido todos esos pensamientos de Pablo por la relación que tenía con Pablo, ¿verdad? También hay otra conexión, que es la conexión de Timoteo. La carta habla de Timoteo, ¿verdad? Hebreos, busquen ahí en sus Biblias, Hebreos 13, 23. Hebreos 13, 23. Al final de la carta. Chapter 13. Dice Hebreos 13, 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a verlos. El escritor está esperando ir a ver a las personas a las que escribió su carta, ¿verdad? ¿Con quién? Con Timoteo. Con Timoteo. Es interesante porque siento que no se sabe quién escribió la carta, pero Bernabé, que tenía una relación con Pablo, posiblemente conocía a Timoteo de su primer viaje misionero, ¿verdad? En el primer viaje misionero pasó por donde vivía Timoteo, predicaron el evangelio y muchos se convirtieron. En su segundo viaje misionero, Pablo recluta a Timoteo, de manera que Bernabé muy posiblemente conocía a Timoteo. No debe haber sido descabellada la idea también de que si la carta fue escrita cuando Pablo ya había muerto, si Timoteo se haya unido al compañero de Pablo, Bernabé, en sus viajes. Por eso se hace también una referencia aquí acerca de Timoteo, ¿verdad? En la misma carta. La brecha
entre Pablo y Bernabé. Entre Pablo y Bernabé hubo una gran disputa por un familiar de Bernabé, ¿verdad? Juan Marcos. En el primer viaje, Pablo siente que Juan Marcos se le desertó. En el segundo viaje, Bernabé le dice a Pablo, oye, llevemos a Juan Marcos con nosotros. Y entonces Pablo le dice no. Y hubo una disputa tan grande entre ellos que ellos se separaron, ¿verdad? Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas para otro lado. Se separaron. Pero vemos al final que esa diferencia entre ellos fue esa avenencia que tuvieron, ya había cicatrizado. De hecho, la relación entre Pablo y Bernabé y entre Pablo y Juan Marcos ya se había restablecido, ¿verdad? Busquen ahí en su Biblia. Colosenses 4:10. Pues vamos a estar yendo de un lado a otro en la Biblia. Sí. Quiero oír esas páginas rodar, ¿verdad? Colosenses 4:10. Mire cómo dice ahí, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Son los saludos finales, los saludos al final de la carta de Pablo a los colosenses. Vamos a esperar un momento. Dice ahí, Colosenses 4:10, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Ya habían restablecido las relaciones de ellos en una forma muy cordial y en una forma cálida. Pablo habla acerca de Marcos, el sobrino de Bernabé. Segunda Timoteo 4:11. Segunda Timoteo 4:11. Pablo está escribiéndole a Timoteo y esta es la última carta de la que se tiene referencia que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Y le está dando instrucciones personales, ¿verdad? Y en el 11 dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio, ¿verdad? No, ya no hay ningún problema entre Pablo y Marcos y Bernabé, de manera que no es descabellado pensar que la relación, que existía una relación entre Timoteo y Bernabé, ¿verdad? Porque no había ningún problema ya entre ellos, siendo que Timoteo era el hijo amado de Pablo, ¿verdad? Así que esa es la explicación que podemos dar referente a quién pudo haber escrito la carta a los hebreos. Es muy probable que Bernabé la escribió, pero de nuevo, hermanos, solo son conjeturas, son basadas en los hechos que presenta la Biblia aquí, pero no tenemos una certeza. A mí siempre me gusta decir que el escritor de Hebreos es desconocido, ¿verdad? Porque en realidad no tenemos conocimiento. No, la carta no viene firmada, pero hay otros posibles autores, ¿verdad? Aparte de Pablo y Bernabé, los estudiosos piensan Clemente de Roma pudo haber sido Lucas, el escritor del Evangelio y el escritor de Hechos,
¿verdad? Silvano, Felipe, el evangelista, Priscila o Apolos. Estos son algunos de los personajes que los eruditos piensan que pudieron haber escrito esta carta. En particular hay dos nombres aquí, Apolos y Lucas, que han encontrado, Apolos por ejemplo, ha encontrado el favor de algunos escritores modernos. La sugerencia se remonta a Martín Lutero, pero la evidencia es tenue y en realidad no hay, tampoco tiene el apoyo tradicional temprano de que Bernabé escribió la carta, ¿verdad? Haciendo un balance, esta conjetura de que Bernabé escribió la carta es la más probable. Pero también, bueno, existe otra, la de Lucas. El problema con Lucas es que la tradición dice que Lucas era un gentil. Como vemos aquí, el escritor tiene un marcado interés en el sistema levítico. Tuvo que haber sido un judío, no cualquier judío, un judío levita. Como dice, por el interés que él tiene. Lucas, sabemos tanto de Lucas hoy día, que incluso a través de los restos de Lucas, de paso están hoy día en 3 lugares. El cuerpo de Lucas está en una iglesia, en una basílica, ahí en Italia, en una ciudad que se llama Padua. La cabeza de Lucas está en otra iglesia, ¿verdad? En Praga. Y hay una costilla de Lucas que está en otra iglesia, ahí mismo en Europa, no recuerdo en qué ciudad está. Le hicieron un análisis de DNA a los restos de Lucas hace un par de años para determinar de qué origen era esa persona que está ahí. La persona a la que le hicieron ese análisis, que se supone que son los restos de Lucas y que hay bastante afirmación de que es, o sea, hay una certeza, seguridad de que esos son los restos de la persona que se dice que está ahí, que es Lucas, el apóstol, ¿verdad? ¿Y saben lo que encontraron? Era una persona de características como los asirios o de Siria, ¿verdad? No judío. No judío. Es muy difícil pensar que un no judío pueda llegar a tener tanto interés y tanto conocimiento acerca del sistema levítico si nosotros mismos, hermanos, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, cuando la primera vez que yo decidí empezar a leer la Biblia, de principio a fin, Génesis, qué bonita la historia de Génesis, ¿verdad? Éxodo, van saliendo de Egipto, ¿verdad? Números, esto está un poco complicado, este número. Levítico, no, ahí paro. Todas estas leyes y todos estos sacrificios, pero qué montón de sangre se ve aquí, yo me quiero saltar todo eso, ¿verdad? Pero no, tenemos que leer la Biblia, de paso, tenemos que leerla toda para poder comprender el Antiguo Testamento y para poder comprender el Nuevo Testamento. Los dos nos apuntan al Señor Jesucristo. Son cosas difíciles de entender. Para los judíos es lo más natural, pero si vivieron más de 1000 años con esas prácticas, para ellos era natural entender todo eso. Para el escritor de Hebreos es natural hablar acerca de todo eso. La audiencia también a la que le habló, para ellos era natural. ¿Saben por qué? Porque la audiencia era una congregación compuesta mayoritariamente por judíos. Había gentiles también en esa época ya, pero la mayor parte parece ser fuertemente judío en el fondo. Y si la mayoría de la iglesia estaba compuesta de un gran número de personas con antecedentes judíos, pues bien podría haber sido una iglesia también, la carta escrita a una iglesia en Roma que fue originalmente compuesta principalmente de judíos. Sin embargo, la carta dice, los de Italia os saludan. Pero si está en Roma, ¿por qué va a decir eso? ¿Verdad? Que si Roma está en Italia, ¿no es cierto? Si fuera dirigida a Palestina, la carta, eso hace referencia a información de segunda mano.
no hay información de que la carta haya sido dirigida a Palestina o Jerusalén o los sitios de alrededores donde vivían los judíos, ¿no es cierto? La mayoría en realidad. Ahora, si hay más de una conexión con Bernabé, que fue chiprota. He puesto un mapa aquí para que tengamos una idea de estos lugares de los que estamos hablando. Bernabé era de Chipre. Si ven ustedes ahí en la punta, ahí cerca donde dice Turquía, abajo de Turquía dice Antioquía, pero ahí hay una isla también, abajito. Esa isla es Chipre, y de ahí era Bernabé. Esta isla tenía una gran composición judía en la población, y había una iglesia también ahí, y esa iglesia puede ser la procedencia más plausible de la carta. ¿Por qué? Porque si Bernabé, siendo chiprota, siendo de Chipre, es el autor de la epístola, una localidad que puede satisfacer los requisitos es la antigua ciudad libia de Cirene, en el norte de África. En otras palabras, si Bernabé escribió la carta, la escribió de Chipre y la escribió para una población que está en África. Ahí ven ese punto rojo ahí dice Cirene. Esa era una ciudad que tenía una población altamente judía, una ciudad fundada por el Imperio Romano, que era ciudad griega, pero para la época del Señor Jesucristo ya había ahí una población judía enorme. Tanto así que de ahí, de esa ciudad de Cirene, salieron evangelistas y fueron a predicar el evangelio a una ciudad que se llama Antioquía, que es muy conocida. Ven ustedes ahí en esta esquinita, arriba de Siria, dice Antioquía. Esa Antioquía de Siria, que está ahí, es donde originalmente se llamó a los seguidores del Señor Jesucristo, se les llamó originalmente cristianos. ¿Quiénes fundaron esa iglesia? Los de Cirene, ¿verdad? Cirene había sido, los orígenes del cristianismo parecen haber sido bastante tempranos ahí, ¿verdad? Pues, Hechos, busquen ahí en sus Biblias, Hechos 11:20. Esta es la iglesia de Antioquía, de las que yo les estaba hablando. Hechos 11:20. Dice así: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando ¿qué? El evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Miren cómo aparece ahí. Ahora, dos de los hombres con los que Bernabé sirvió más tarde en esa iglesia en Antioquía fueron Simón, llamado Níger, y Lucio de Cirene. Hechos 13:1. Hechos 13:1. Esto es cuando Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, miren, esta iglesia ya había sido fundada, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Ven ustedes? Aparecen estos dos personajes: Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene. La palabra Níger significa negro. Este hombre pudo haber sido también del norte de África, así que no está mal pensar también que haya sido de ahí mismo, de Cirene. De hecho, este nombre, si este Simón que aparece ahí era también el llamado Simón que llevó la cruz de Jesús, bueno, no lo sabemos, pero el que llevó la cruz de Jesús cuando él iba a ser crucificado se llamaba Simón. ¿Y de dónde era?
Miren, Lucas 23, 26. Lucas 23, 26. ¿20 qué? Lucas 23, 26. Okay. Esta es la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Y llevándole, dice, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. ¿Cómo se llamaba y de dónde era? Era de Cirene, ¿verdad? Era de Cirene. Ahora, este último Simón que aparece aquí, este Simón, el que llevó la cruz, tuvo dos hijos, Alejandro y Rufo. Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. Siempre hablando acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo, Marcos nos da más detalles acerca de este Lucio y de sus hijos. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Estos dos que aparecen aquí pudieron haber sido conocidos en la iglesia en Roma por la relación que había entre Chipre y Cirene y Roma. Había una conexión entre esas tres ciudades, ¿verdad? Entre la isla Chipre, la ciudad de Cirene y Roma, ahí arriba en Italia. En cualquier caso, los contactos que había entre los cristianos de estas ciudades son muy probables. Esto explicaría la referencia que hace la carta a los de Italia en Hebreos 13:24. Que dice, se refiere a los de Italia. Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. ¿Verdad? Hace una referencia ahí a los italianos. En cualquier caso, hermanos, como no sabemos en realidad a ciencia cierta quién escribió la carta, hay una cosa que sí es muy cierta y que está fuera de toda discusión, es su autoridad divina. Los cristianos del primer siglo que citaron esta carta sabían de la autoridad divina de esta carta, la reconocieron como una carta apostólica desde el principio. No ha habido ninguna discusión respecto a la autenticidad y a la veracidad de la carta. De eso no hay duda, ¿verdad? Había en esta la carta fue escrita para, como dijimos originalmente, para un grupo mayoritariamente de judíos, y había un grupo de gentiles. Pero en la iglesia a los que se dirigía el escritor, en ese grupo de gente a los que se dirigía, en los que estaban en la iglesia, había quienes estaban en diferentes niveles o grados de madurez espiritual o de entendimiento, ¿verdad? La audiencia tenía diferentes niveles de madurez espiritual o de entendimiento. Ya estamos introduciendo ya un poco a la carta, qué es lo que decía, ¿verdad? Había un grupo, los indecisos. Hebreos 2, versículos 1 al 3. Había quienes descuidaban la gran salvación y estaban conscientes, pero no les importaba, ¿verdad? Era una cosa terrible realmente lo que estaba pasando.
Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Fíjense, el escritor está dando una advertencia aquí acerca de los indecisos. Estos eran los que estaban descuidando esa gran salvación, no le estaban dando la importancia que merece la salvación que nos ha dado Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y el escritor está haciendo aquí una advertencia para ellos, para estos indecisos. El otro grupo que hay ahí son los espiritualmente subdesarrollados, los que andan siempre vagando y que siempre andan lloriqueando, siempre se andan quejando y siempre andan buscando excusas, ¿verdad? Para no hacer el trabajo, o para no hacer la voluntad de Dios, o para excusarse, ¿verdad? Simple y sencillamente para excusarse. Capítulo 3, Hebreos 3, 15 al 19. Citando el escritor aquí el Antiguo Testamento: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación,